sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Muy buenos días, amigos y hermanos de nuestra transmisión virtual. Te doy la bienvenida en esta devocional de esta mañana, de este día jueves 4 de marzo del 2021. Estamos muy contentos disfrutando de esta apertura, de esta alabanza, donde nos habla de que Dios quiere moverse, que Dios quiere actuar. Así que somos obreros de su viña, que estamos allí cada día dispuestos a escuchar su voz. Así que en esta mañana saludamos a nuestra audiencia a través de nuestro canal de Facebook de Amas Iglesia Labranza y Fundo El Carmen, y también de nuestro canal de YouTube. Así que le invitamos a que se suscriban constantemente y nos dejen allí el comentario. Y agradecemos ayer a nuestras hermanas que escribieron allí en el chat del Facebook. Así que estamos muy contentos, animados de cada día escuchar la recepción de nuestros devocionales, y donde también ustedes pueden compartir este mensaje a otros contactos a través de las redes sociales. Así que desde ya muchas gracias, que el Señor les bendiga. Comenzamos esta mañana leyendo el Salmo 85, que vamos a reflexionar en unos minutos más. Así que comenzamos orando, pidiendo que el Señor en este día, así como cantamos este himno, esta alabanza de este grupo donde nos llevaba el día de Elías, así como Dios viene trabajando en el pasado, como Dios usó en forma los hechos portentosos para mostrar su poder y su gloria en este avance donde el pueblo de Israel vio la gloria del Señor.
Así que también en este tiempo estamos proclamando también su palabra, estamos anunciando que el Señor, el Yeshua, Dios de salvación, Dios de todas las naciones, Él quiere redimir a la humanidad. Y por eso estamos allí reflexionando, meditando en estos salmos que son la poesía hebrea que nos permite de otra manera plasmar de otra manera el sentir que los escritores allí experimentaron en su relación de experiencia con Dios, donde también allí están registrados distintos estilos, donde también recuerdan la historia de Dios, cómo Dios venía trabajando a través de los tiempos. Así que también una de las características que siempre se destaca de Dios es su fidelidad, que Dios ha permanecido fiel a través de los tiempos. Bueno, en esta mañana comenzamos orando, pidiendo que la gracia de Dios nos ayude a reflexionar en esta meditación de esta palabra. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Bendecimos tu nombre, gracias por lo que tú estás haciendo y obrando en medio nuestro. Pido una bendición especial sobre nuestros hermanos de nuestras iglesias, sobre nuestros amigos que también nos escriben del extranjero, y te damos gracias también por esta bendición de poder compartir este devocional matinal de este día jueves. Te damos la gloria y la alabanza a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer, como estamos leyendo varias versiones, estamos leyendo, la primera lectura que hacemos es la NTV, y cuando vamos desarrollando la meditación vamos leyendo la versión 1960. Así que desde ya te invitamos a leer allí tu Biblia, y desde ya comenzamos la lectura en este instante. Dice: para el director del coro, salmo de los descendientes de Coré. Señor, tú derramaste bendición sobre tu tierra, devolviste el bienestar a Israel, perdonaste la culpa de tu pueblo, sí, cubriste todos sus pecados, contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Ahora restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, aparta tu enojo de nosotros una vez y más. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderá tu ira a las generaciones? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de Él, como un heraldo preparando el camino para sus pasos. Es la lectura del Salmo 85. Vamos a escuchar, pensando en la historia de Israel, vamos a escuchar el tema Josué, interpretado por nuestra hermana Cristina y nuestra hermana Ángel. Que el Señor bendiga esta interpretación de esta alabanza a nuestro Dios. Ejército Israel.
importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está obrando y por la fe no va a oscurecer el día desde el cielo. Dios va a detener, hoy Dios va a cambiar su historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Buenos, ahí estamos con nuestra hermana Cristina y nuestra hermana Ángel. Bueno, estamos reflexionando sobre estos salmos y vamos a seguir en ese instante con la reflexión. Bueno, este salmo está orientado en este aspecto de orando por un avivamiento y restauración. Este salmo tiene por título al músico principal, como leíamos recién, Salmo para los hijos de Coré. Como varios de los salmos dice, de alguna manera parece ser del periodo del retorno de Israel del exilio, pero en otras maneras no parece que hablara de eso. Entonces, es un salmo que registra de una otra manera que como seres humanos muchas veces tenemos estos cambios, ¿no? Y como el pueblo de Israel no solamente antes de ser llevado cautivo, sino que antes y después del cautiverio igual el pueblo estaba en su relación con Dios, pero también experimentaba alejanía del Señor. Y bueno, aquí habla en primer lugar, dice traído de vuelta del cautiverio y pecado, dice gratitud por el favor y restauración. Y expresa de esta manera los primeros versos, dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Ahí está el interludio, ¿cierto? El salmista habla del descanso en el cuidado de Dios para su tierra. Entonces, lo que aquí vemos es gratitud por el favor que Dios ha tenido con su pueblo. Y no solamente en este punto importante, sino que a través de la historia, Dios ha estado siendo un Dios libertador. Es por eso que cuando Dios allí sacó al pueblo de la mano de servidumbre en Egipto y lo llevó a la tierra prometida, a tal punto que Dios allí venía trabajando con su pueblo. Pero también cuando ya el pueblo estaba establecido, constituido en un lugar ya, pero también ellos abandonaron al Señor y producto de su rebeldía, ellos experimentaron también el exilio, el cautiverio allí en Babilonia, a tal punto de que siempre ellos estuvieron bajo imperios, de tal manera que gobernaban sus vidas. En el verso 3 habla de rescatando, dice, rescatado de la ira justa de Dios. Y allí el salmista dice de esta manera, reprendiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Aquí cuando dice reprendiste todo tu enojo, habla de que los hijos de Coré hallaron satisfacción en la satisfacción del enojo de Dios.
En una ocasión ellos eran sujetos puestos bajo el juicio de Dios, pero ahora habían sido librados de ello. Entonces es importante que allí experimentan esto y donde se expresa esta gratitud a Dios. Y fíjese en estos siguientes versículos. Viene una oración a favor y restauración constante. Y esto es lo que le llamamos avivamiento. Versos 4 y 5 dice: Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? La pregunta. Después dice: ¿extenderá tu ira de generación en generación? Habla de la restauración. Dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y lo que está diciendo allí el salmista, él dice, el salmo comenzó dando gracias a Dios por el regreso y la restauración. A la luz de la bondad pasada, el salmista ahora oraba por esta restauración presente para que así siguiera constantemente. Entonces, es importante que en este tiempo estemos orando por la iglesia. Estemos orando para que seamos instrumentos de bendición. Y Dios allí nos use y seamos avivados. Hay un himno que dice: avívanos, Señor, con tu bendición. Derrama tu bendición en estos tiempos. Necesitamos orar para que la iglesia esté llena de la gracia de Dios y de tal manera seamos instrumentos en las manos de Dios. Y este salmo, este texto, nos lleva a esa oración. Y dice de esta manera: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Entonces, cuando habla de esta manera, dice: ¿no volverá a darnos vida? Esta es una oración sencilla y maravillosa por un avivamiento, donde reconoce que el avivamiento no está hecho en el hombre, sino es dado por Dios. Pero también reconoce que uno puede y debiera orar por un avivamiento y orar para una expectativa piadosa de fe, que cada uno de nosotros necesitamos crecer en la vida. Y no solamente es pedirlo como una manera de hacerlo, sino que en primer lugar, porque nos encontramos con Dios. Al encontrarnos con Dios, ¿qué es lo que nos lleva a hacer? Ser parte de una identidad, de un pueblo de Dios. Y hoy día Dios ha establecido un pueblo, y ese pueblo es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vivimos esa vida de fe a través de una relación con Dios, pero también en una relación y conexión con los hermanos, donde nos sobrellevamos las cargas unos a otros y nos exhortamos unos a otros. Y allí la oración debe ser eficaz. Dice: esta oración por avivamiento implica que el pueblo estuvo vivo en una ocasión, que murió en un sentido espiritual y que ahora necesita obtener una nueva vida en Dios. Y eso es lo que nosotros no debemos perder. La tradición, la forma muchas veces nos van secando. Y es por eso que necesitamos cada día tener este encuentro con Dios, de tal manera que vivamos una vida espiritual, una vida piadosa, que sea vital en nuestra relación constante con Dios. No solamente sea una manera religiosa, sino que más bien sea una relación que crezca, una relación con Dios profunda. Y eso es lo que Dios espera. De tal manera que debemos orar por avivamiento cuando recordamos las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado, como lo dice aquí el Salmo 85 del 1 al 3. Pero también debemos orar por un avivamiento cuando nos sentimos que estamos bajo una nube de sagrado divino o en una evidente falta de bendición, como lo dice el Salmo 85, versos 4 al 5. Entonces, orar por un avivamiento es orar por el pastor, orar por los líderes. Pídele a Dios personalmente que Dios avive la vida de tu pastor, avive la vida y que le fortalezca en contra de la tentación y el desánimo, y para que sean llenos de fe.
Necesitamos tu oración. Necesitamos que tú ores y levantes los brazos a tus líderes. Es importante que vivamos para la gloria del Señor. Entonces, pídeles a Dios que bendiga la obra que el pastor hace, que dirige la obra de Dios. Pero no solamente eso, sino que también orar por la iglesia, para que así esa iglesia empoderada bajo la gracia de Dios, bajo el conocimiento de Dios, esté preparada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al orar por un avivamiento en este pasaje del Salmo 85 podemos ver que debemos orar por la congregación, orar por un gran derramamiento de su Espíritu Santo sobre la congregación, no solamente por el predicador o los líderes, sino que por el pueblo de Dios. Al orar por un avivamiento, debemos orar por las otras iglesias que también son parte fundamental allí donde estamos insertos. Que no solamente mi iglesia sea avivada, sino que también el entorno, donde también hay otras comunidades de fe que también siguen al Señor con la proclamación del consejo de Dios. Y eso es lo que también hemos aprendido. Quienes plantamos iglesias, llevamos esta palabra o tenemos esta mirada amplia, debemos orar no solamente por nuestras iglesias, sino que también todas las iglesias cristocéntricas, teocéntricas, que están insertados en el contexto que también estamos trabajando, debemos unirnos en oración, en la búsqueda profunda de Dios, de tal manera que podamos conquistar nuestro entorno allí juntos, y no sea una competencia entre nosotros, sino que más bien nos complementemos. Al orar por un avivamiento por la comunidad en general, es entender eso lo que Jesús dijo allí en Juan 16, del 7 al 8, que Él enviaría a su Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. Entonces, para que tu pueblo se regocije en ti, dice allí el pasaje. El orar por un avivamiento significa orar para que la obra de Dios entre en su pueblo y pueda ocasionarle que haya regocijo en nada más que en Dios. Así que oramos en ese sentido, que nos regocijemos en el Señor, que sea eso en nuestro encanto. Y fíjese, yo quiero decir una frase, que si nos encantamos con Dios, nos encantamos con Él en la búsqueda, en la profundidad con Él, en nuestra relación profunda con nuestro Dios, vamos a encantarnos con Dios y como consecuencia también vamos a encantarnos con su obra, con el servicio a los demás, en trabajar en equipo, en alcanzar a otros. Y por eso, cuando nos encontramos con Dios, la vida nos sigue igual. Debe haber un antes y un después. Entonces, esto significa orar por una plena confianza, sabiendo que Dios puede avivar, porque la obra es del Señor. Entonces, cuando dice aquí, orar por un gran denuedo, rogándole a Dios por avivamiento, que Dios dé fervor, dé fuerza, nos vitalice cada día con su poder. Orar con humildad, deseando la gloria y expresar la alabanza a nuestro gran Dios. Mi querido hermano, estamos llamados, como dice este salmo. Entonces, los versículos 8 al 9 nos habla de la confianza en respuesta a lo que Dios nos entrega. Y dice de esta manera, 8 y 9, dice, escuchando la palabra de paz de Dios, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cerca está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Cómo necesitamos que la presencia manifiesta de Dios esté en nuestros entornos, donde allí nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde pasamos la mayor parte, obviamente, en nuestra vida laboral, y los que son dueñas de casa, en su casa? Porque muchas veces creemos que la vida cristiana la debemos pasar en el templo, y todo gira en el templo.
Pero no, mi querido hermano, la iglesia hoy día estamos llamados a cumplir y nos movemos en esta misión centrífuga de expansión, no una mirada centrípeta hacia adentro, sino que hacia afuera, una acción centrífuga de expansión, de fuerza, y donde el Señor está en el centro, y al estar en el centro, Él nos potencia para salir a los 4 puntos y llevar la buena nueva de salvación. Si bien es cierto, nos reunimos para crecer y ser ministrados por el Señor, pero al mismo tiempo somos convocados de anunciar hacia afuera el mensaje de Dios. Entonces dice allí el pasaje, entonces escucharé lo que hablará Jehová, Dios. Entonces este salmo habla de la última sección de los hijos de Coré, donde expresa su rendición y sumisión hacia Dios. La actitud apropiada del creyente que es orar por el avivamiento, es rendirse a la autoridad de la palabra de Dios. Charles Spurgeon dice de esta manera en cuanto a este salmo, dice: me quedaré en silencio, yo he hablado con él, ahora escucharé cuál es su respuesta. Pondré atento mi oído para escuchar su voz. Oh queridos oyentes, cuando están dispuestos a oír a Dios, entonces vendrá buenos tiempos para ti. Lo dice Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores. Entonces, es importante que nosotros tenemos este evangelio que tiene este estilo apropiado, que también el apóstol Pedro nos habla de la palabra, la cual dice: Dios ha enviado hacia los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, allí en Hechos 10:36. Entonces, encontramos esto. Los versos 3, del 10 al 13 tenemos la buena justicia de Dios, y dice de esta manera: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La justicia miraron desde los cielos, Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos podrá por camino. Y sus pasos nos podrá por camino. Entonces aquí habla de estas atribuciones o de estos atributos de nuestro Dios que se manifiestan en estos versos que acabamos de leer. Entonces la expresión del Señor es esta, que Él es verdad, es justicia, como dice allí el pasaje que se encontraron. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Eso es una cosa, que Dios es misericordioso y verdad. Pero también habla de la justicia y la paz se besaron, que habla también que Dios tiene ese atributo de la justicia y de la paz. Entonces la verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos, Jehová dará también el bien. Y eso es lo que produce cuando nosotros buscamos cada día al Señor. Mis queridos amigos y mis hermanos, en esta mañana, al reflexionar en este Salmo 85, lo que estamos viendo es que Dios quiere moverse en medio nuestro. Dejemos que Él obre y cada día rindámonos, así como los hijos de Coré reconocieron a través del Dios de la historia de Israel, cómo Dios venía trabajando en el antaño y que podía también manifestarse en ese tiempo presente. Hoy también tenemos el registro histórico, el registro de la Biblia, de la palabra de Dios, cómo Dios venía obrando con los hechos portentosos a través de la historia, y hoy también puede obrar en nuestras vidas. Así que confiemos en este Dios maravilloso, confiemos en este Dios en esta mañana, confiemos en este Dios que no cambia, sino que más bien permanece fiel. Entonces yo te animo a expresar esta gratitud a nuestro Dios, a esta gratitud que solamente debemos estar unidos. Y fíjese, el enemigo de Dios, el diablo, es el gran desorganizador y ha traído desarmonía hacia el universo. Dios trae armonía. En estos versículos
encontramos 4 grandes atributos de Dios que se reúnen aquí. Dice la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Y luego, como generales conquistadores, dice, marchan al lado hacia una victoria que es segura y certeza en la esperanza del pueblo de Dios. Como dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El clima es una de las descripciones más satisfactorias de la concordia espiritual y moral y material que Dios estableció para que vivamos para su gloria. Al leer estos salmos podemos decir, gracias Señor, porque tú eres el Dios de justicia, el Dios de misericordia, el Dios de paz, el Dios de verdad. Así que en esta mañana tomemos estos 4 atributos de Dios y tratemos de manifestar esos rasgos espirituales en nuestra relación con Dios y en nuestra relación también con nuestros semejantes. Durante la aparición, dice, del Redentor, dice, la justicia es representada, dice, yendo delante de él, como un heraldo, allí como se dice en el Nuevo Testamento, como el heraldo que allí abrió camino, como a preparar el camino del Señor, como lo hizo Juan el Bautista. Entonces el salmista aquí comenzó con una reflexión en los hechos de salvación pasados de Dios, deja una esperanza canónica en la progresión de la redención, mientras que la justicia de Dios avanza, su reino avanza. Por tanto, su reino comenzó, se desarrolla y se extiende en lo profundo. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a marchar. La marcha de justicia. Dios dejará su camino por el cual su pueblo seguirá con alegría. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y como dicen los salmos, los hijos de Dios se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con pandero y danza, alaban al Señor. Que Dios te bendiga en este día. Y sigamos leyendo el Salmo 85. Y mañana, viernes, corresponde el Salmo 86. Que el Señor les bendiga. Me despido. Le habla el pastor Luis. Para nuestros amigos del extranjero, me presento. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Labranza y Fundo El Carmen, acá en Chile. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones.